Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de Gym Rats, número 14 porque en el anterior me equivoqué, dije el 12 y era el 13. Ahora sí está bien, es el número 14. Y pues bueno, con una invitada muy especial que ahorita vamos a darle más presentación. Y como siempre, como cada semana, tenemos aquí al buen Fer, al buen Dani. Fer, ¿cómo andas? Muy bien, pues con invitada especial, Marlene, una atleta que actualmente pues la estoy asesorando y con un potencial tremendo, mentalidad tremenda, actitud tremenda y pues qué bueno que escuchar de ella el detrás de una preparación y en general del culturismo ahora sí que en mujeres. Perfecto, pues ya como lo mencionó Fer, pues nuestra invitada de esta semana es Marlene. Marlene, pues primero, creo que en nombre de los tres, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues gracias por invitarme. Estoy muy bien. Algo nerviosa por lo que vamos a platicar, pero todo bien. Todo bien. Vamos a darle. Perfecto, no, no te preocupes. Y pues bueno, ¿te parece, mi buen Dani, si nos das un poquito de introducción respecto al tema que vamos a platicar en este día, por favor? Si algo que tenga que ser, como quien dice, pero nada, no es gran. Un gusto estar aquí de vuelta ya en el episodio 14, ¿verdad? Ya confirmando el dato 14. 14. Estamos efectivamente muy bien, gracias a nuestros patrocinadores de esta semana, que fueron Gazpachos La Real de Morelia. No sé si Labs. existe tal cosa, pero digamos que sí existe y nos patrocina. Gracias a ellos estamos aquí. Marlene, un gustazo. Marlene, perdón, un gustazo. Gracias por Igualmente. compartir con nosotros tu tiempo, sobre todo la disposición del tema. Y de lo que quisiéramos hablar el día de hoy es sobre todo el uso de farmacología en el culturismo y más allá de eso, de su uso, abuso y creo que poca comprensión en mujeres específicamente. Como desafortunadamente en nuestro país es más una especie de, se considera como una especie de ayuda chiquita, que ok, pues sí puede tener efectos secundarios, pero vale, como que pareciera como que no hay mayor problema, pareciera como que solo es una pequeña ayuda extra a lo que ya se está haciendo, pero pues bueno, no nos dejarás mentir, Marden, que es muy lejos de la realidad, de lo que se experimenta realmente en las trincheras. Sí, es un tema muy delicado, bueno, no delicado, pues, pero pues que muchos atletas no comprendemos al principio cuando nos vamos a preparar. Se nos hace muy fácil el tomar la decisión de sí lo voy a usar, o sea, como dices tú, no pasa nada, es una ayudita extra, bla, bla, bla. Pero, pues, créanme que sí pasan muchas cosas, nada más que en redes sociales, pues, no te las platican como es, porque sí tienes bastantes efectos secundarios, tanto físicos como, pues, también mentales, sí te afecta bastante. Perfecto, Y de Marlene. ahí me gustaría arrancar un poquito para el contexto de las personas que nos escuchan. Pues bueno, ¿qué son estos fármacos? Y me gustaría tomar mucha de esta información del posicionamiento del 2021 del American College of Sports Medicine, que es de libre acceso, cualquiera lo puede descargar de forma gratuita. Y algo importante que ellos mencionan en su posicionamiento, que es una revisión de la literatura respecto al uso de esteroides, es que, bueno, primero hay que definirlos como esteroides anabólicos androgénicos. Esteroides porque provienen del colesterol, básicamente. Son anabólicos porque promueven características sexuales masculinas. ¿Qué me falta? Androgénicos. Anabólicos. Son anabólicos porque promueven el crecimiento de estructura, lo que ustedes quieran, y ya lo comentaba, pero bueno, son androgénicos por eso, porque promueven características sexuales masculinas. Hay cantidad, no es como que sea uno solo, una sola sustancia, son muchísimos y pueden variar en el efecto androgénico y el efecto anabólico. Y el segundo punto que ellos ponen en su resumen, que es el que me parece para comenzar más interesante, es que históricamente el uso de estas sustancias era prevalente en atletas competitivos e inclusive en culturistas y powerlifters competitivos, pero actualmente
el uso de aquellas personas recreativas supera el uso de las personas que son realmente competitivos en un alto nivel. Y eso es importante, creo, en el contexto, Marlene, estoy muy seguro lo has experimentado en carne propia. ¿Cómo es lo primero que se considera antes de optimizar, por ejemplo, el entrenamiento o la nutrición? Entonces ya de ahí como que algo nos habla que nuestro entendimiento está volteado, como que no sabemos muy bien por dónde comenzar, y cuando algo está fallando, cuando necesitamos como que ver una mejora, vender una mejora, es el uso de estas sustancias y no tanto de las variables de tanto entrenamiento como nutrición. Entonces, bueno, no sé si les parece, pero me gustaría arrancar por ahí. Sí, que nos cuente Marlene su experiencia, cómo fue su primer impacto con ellos, por qué tomó la decisión, cómo fue, qué experimentó, qué expectativas tenía, todo esto que engloba el contexto del el primer impacto con el uso de esteroides anabólicos androgénicos. Tú, Marlene, ¿cómo lo viviste? Platícanos. Ahora sí que es tuyo el podcast. Pues cuando yo empecé, bueno, cuando me metí a las competencias, fue como fue en el 2019, algo así. Pero antes de competir, yo ya había usado, o sea, como dice Dani, por persona recreativa, pues realmente yo no tenía un fin competitivo. Pero pues por redes sociales que ves a las chicas fitness o que compiten, pues el coach que tenía en ese tiempo, me dijo, pues ellos, también porque yo me dejé llevar, pues que era como que no tuviera la facilidad de informarme, pero bueno, me dijo, pues usa esto, o sea, X sustancias, y yo no investigué nada, y pues lo usé, ¿no? Y, y ya así pasó, y ahí fue cuando tuve el primer, los efectos secundarios, que fue lo de la voz, que sí la tengo más gruesa, pues, que es cuando está normalmente, pues, antes de utilizarla. Y pues, yo estaba como bien, no sé, como los ojos vendados, porque no me importó, o sea, me pasó y lo dejé pasar, ¿sabes? O sea, dije, o sea, yo quería, si me decían, traga tierra, yo me la comía. Haz esto, yo lo hacía, o sea, así, todo, 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 por el fin de que, pues, yo quería unas piernotas y unas nalgotas y pues mi idea antes, como dice Dani, antes de optimizar el entrenamiento, comer bien, dormir bien, no, pues no hacía eso. Lo primero que hice fue, pues, inyectarme y echarme dulcecitos, que no se va nada bien. Y ya, de hecho, la última, ahora sí ya entrando a las competencias, cuando decidí competir, en mi última preparación, antes de estar con Fer, pues, ahí fue cuando exploté, pues, porque, ¿puedo decir lo que sé Sí, sí, sin o problema. no? Esa última preparación usé, de ley, siempre usaba Winstrol, Oxandrolona y Boldenona. Esos tres, en dosis, creo que a ti te dije, Sí. eran 30 miligramos de Winstrol, 20 Diarios. miligramos diarios, 20 miligramos de Oxandrolona y Boldenona era, si no recuerdo, como 0.5, 0.4 a la semana. O sea, todo Okay. eso. Uh-huh. Usé el fármaco, yo siempre lo había usado 4 meses antes del evento. 4 meses, así, seguiditos. Me faltó algo, la hormona de crecimiento. Eso, fue como una bomba así grandísima, porque cuando estaba usando eso, no sé, entré como, me pasó algo bien raro, porque cuando estaba usando la hormona, yo me veía al espejo y sentía que me estaba cambiando la cara. Como empezaba a leer de que te van a crecer los huesos, que no sé qué, la mandíbula y todo eso, y yo me veía al espejo y decía, no manches, que me está creciendo aquí. O sea, y no, el pelo se me estaba cayendo, traía las entradas así, muy, 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 muy intenso, y
De hecho, la caída del pelo apenas durante todo un año, año y medio que estoy contigo, apenas se me dejó de caer. O sea, llevo arrastrando efectos secundarios, o sea, como un año, año y medio, 2, Sí. aunque los haya suspendido y todo. Y bueno, cuando ya exploté porque me empezó a dar como ansiedad de que ya no quería salir a la calle porque me sentía mal, o sea, yo me veía al espejo y decía, pues, ¿por qué me veo así? A lo mejor de tanto verme yo ya me estaba como malformando, no sé. Pero gracias a ese miedo que me entró, dije, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo las cosas mal, porque también yo te veía en redes sociales y pues veía a Laura, a Vianey, a todos los que los traen naturales y dije, no manches, o sea, están mucho mejor que yo y yo con una bomba de cochinadas y no puedo conseguir un físico, pues estoy haciendo todo mal, ¿no? Y fue ahí cuando exploté y pues, me sentí mal, ya fue cuando te contacté a ti y pues fue cuando suspendimos todo. Pero, pues, volviendo al tema, pues, es una droga que pues, te haces adicto a ello porque cuando yo dejaba de usarlo, me sentía, no sé, me veía bien flaca, o sea, yo me empezaba como a tripear, pues, mal mi cabeza. Y no me sentía bien si no los estaba usando. Me sentía bien flaca, que bien blanquita, o sea, muchas cosas que eso no te lo cuentan las personas que lo usan, pues, porque sí Sí. generas dependencia al fármaco, porque te ves bien, bla, 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 pero pues todos los efectos secundarios que traes arrastrando durante años. Aquí a mí me gustaría, digamos que yo donde he investigado, así como hay suscripciones a más de hablando del lado de nutrición, entrenamiento, suplementación, también hay evidencia, aunque no lo crean, o sea, hay muchísima evidencia con el uso de, ahora sí que esteroides, pero en el ámbito clínico. Y de aquí quisiera empezar como que la conversación sobre cuál es mi visión con el caso de Marlene específicamente, porque ella venía como que de un abuso pues muy grande y con efectos secundarios grandes. Y me acuerdo que me mandaste una foto que pesaba, no sé si 80 kilos, pero como un globo hinchado. No, es exagerada el peso. Sí, entonces aquí el punto clave con las mujeres o lo que yo considero no es la dosis. O sea, el punto no está en la dosis, es en el tiempo continuo de exposición a estos. ¿Por qué? Porque te puedo decir, 20 miligramos de oxandrolona es poco para 2 semanas de uso. 2 semanas de uso en un lapso de competencia de 10 meses, de un año, de medio año. Pero si son 20 miligramos de oxandrolona, cada preparación, te preparas 3 veces al año por 4 años, rápido aparecen los efectos que no queremos, que son los androgénicos, y dentro de ellos está el más común, el engrosamiento de la voz, caída de cabello o que aparezca cabello, que aparezca vello en zonas como la barbilla y demás, en los brazos, cambios del humor, agrandamiento del clítoris, ciclos irregulares, edema, que en ti había un edema en ese tiempo. Y aquí, digamos que con las mujeres, a nivel clínico se estudiaron a primera instancia para el cáncer de mama. O sea, querían buscar una sustancia que tuviera ese potencial de, digamos, de no convertirse a estradiol para que no fomentara el crecimiento de la glándula mamaria o de ese tejido fibroso en las mujeres. Entonces, la evidencia científica en el ámbito clínico viene en mujeres. Entonces, ¿los esteroides son malos en mujeres? No. El problema es la dosis y el tiempo de exposición. Entonces, si aquí nos vamos ahora sí a cuál sería como mi punto de vista del uso de esteroides en mujeres, es que a primera instancia, si se fijan, las mujeres no se preocupan mucho porque si los esteroides son cardiotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, corazón, riñones, hígado, cerebro, es lo último que les importa. ¿Por qué? Porque lo que más rápido aparece son los efectos androgénicos. Entonces lo que quieres es evitar esa exposición continua
a esos efectos androgénicos que aparecen en cuestión de semanas de uso de oxandrolona, como tú lo notaste, luego engrosamiento de la voz. Eso es lo que tienes que alargar en una mujer o hacerlo entender de que en algún momento se va a dar, pero no en tu primer uso, y que estás aceptando esos riesgos a largo plazo, pero que no va a ser tu primera exposición 10 miligramos de oxandrolona, ni 5 ni 20. O sea, aquí es algo que sí me da coraje porque comúnmente le comentan a coaches, ¿cuáles son los fármacos más débiles para mujeres? Y comentan oxandrolona. Y no hay una base científica detrás de la oxandrolona de que es noble, y lo llaman noble porque, digamos, no tiene esa conversión a estrógenos, pero de entrada, pues los estrógenos no son malos en la mujer y son necesarios y tienen que estar en rangos, ahora sí que fisiológicos. Entonces, aquí a como yo lo veo, es evitar que esos efectos androgénicos sucedan lo antes posible. ¿Y cómo lo haces? Que tu última exposición con el uso de sustancias sea la ruta androgénica. Y eso lo ves con la chica desde que le mandas el cuestionario, a qué vienes, cuáles son tus visiones a largo plazo a nivel de competencia, para así plantear un calendario de cuándo esta chica va a hacer uso de estas sustancias, por cuánto tiempo, cuántas veces al año y a qué dosis, porque lo último que quieres es que esos efectos androgénicos aparezcan antes de tiempo. Es un tema, híjole, ni por dónde comenzar a abordarlo, implica tantas cuestiones, por ejemplo, el desarrollo histórico de estas sustancias y cantidad de cosas que igual iremos tocando poco a poco. Pero algo que te quería preguntar, Marlene, a ti personalmente, ¿qué fue lo que te motivó así como que para obviar toda la cantidad de efectos secundarios que muy probablemente habías escuchado, como que quizás sospechabas, porque es completamente normal, pero dijiste, para mí esto es más importante? Algo de lo que se llega a observar en la literatura de los motivadores más usualmente reportados por atletas, en primera instancia, un incremento en la masa muscular, incremento en la fuerza, en la potencia, en resistencia, velocidad, un incremento en el deseo sexual, el éxito deportivo, mejorar o incrementar las posibilidades de ganar, Se incluso está, algunos, perdóname, se está cortando. ahí ya me Es escuchan que mejor, se cortó un pedazo y no te escuché. ahí está bien mi audio, vale. Algunas otras son, por ejemplo, ganancias monetarias, que pienso que no es el caso Ya, en y personas que ahora van sí. comenzando, porque, pues, ¿qué ganancias monetarias vas a tener en competencias locales, en competencias estatales, vaya, incluso nacionales? Realmente, para ti, Marlene, ¿qué fue lo que te movió a decir, yo le entro, a lo mejor parece riesgoso, pero para mí es más el beneficio que el riesgo? Pues es que realmente ni siquiera lo pensé, la verdad. No sé, yo quería estar grande, musculosa, pues. O sea, eso fue lo que me hizo como querer usarlos, pues, porque dije, ah, pues con esto más rápido, o si ellas lo usan y no les pasa nada, porque no dicen, pues yo también lo puedo usar y no me va a pasar nada. Pero pues se viene en un mundo de efectos secundarios que ninguna mujer va a querer tener. Y ya para las competencias, eh, pues mi coach con el que estaba antes, pues nunca no me limitó pues como de, ah, vamos a bajarle o no, oye, te está pasando esto, no. Ujú. O sea, me mandaba lo que iba a usar y se acabó. Pero yo tampoco, yo no le cuestionaba nada. O sea, pero sí, en realidad fue que yo quería pues desarrollar la masa muscular más que nada. Pero pues dejé de lado un montón de factores que podía haber hecho antes de usar los fármacos. O sea, como dices tú, descansar, entrenar bien, porque entrenaba bien feo. O sea, un montón de cosas que pude haber hecho antes de usar los fármacos. Y tocando ese lado, respecto, em, digamos, a la confrontación, a la relación que se tiene, en este caso, Marlene, por ejemplo,
con el coach, con tu preparador en eso. Entonces siento que igual ahí es una piedra angular respecto a este tipo de toma de decisiones, ¿no? Porque es igual mencionar, tal vez estamos mencionando los lados muy, muy, muy negativos de los esteroides, que al final de cuentas, viéndolo en el largo plazo, pero igual lo menciona Fer, ¿no? Hay literatura, que Fer es el que está un poquito más inundado en esos temas. Entonces, también tener en cuenta, pues, eso, ¿no? Que no está mal decir las metas. Y siento que ahí el coach igual es bastante responsable de decir, ok, ¿quieres esto? Va, pues mira, podemos usar esto. Ay, y ahorita se me vino a la mente lo que igual iba a comentar respecto al famoso pack, ¿no? Como lo mencionan, o sea, el famoso siempre Oxa y Winstrol, que son orales, son más débiles. Eso es bien, bien, bien común en los gimnasios, ¿eh? Y es algo bastante interesante. Igual, por ejemplo, por ese lado, Marlon, ya nos platicaste como que lo que usaste, todo lo que pasó en primera instancia, pero tal cual, podrías arrojarnos igual un poco de contexto respecto a, por ejemplo, ¿no? Viéndolo desde nuestra perspectiva, tal vez del lado de los hombres, pues es un poquito más fácil, entre comillas, más común que te induzcan este tipo, pues, de sustancias, porque es como, no, pues te vas a poner bien amado de volada y te ves a tus compas inyectándose y esto y el otro. Pero por el lado de las mujeres, digamos que cómo fue, qué fue el contexto que te orilló, cómo te vendieron esa idea en ese momento, el contexto que tenías para decir, o qué visión tenías de los esteroides en primera instancia, más que nada, para decir, para que tuvieras como que ese feedback de decir, pues, ok, voy a empezar tal cual a consumirlos, digamos que como en ese entonces lo mencionabas, sin medir tal vez en ese momento las consecuencias en el largo plazo. Pues realmente fue una decisión mía, o sea, no fue como que tuviera alguna amiga o que me dijera, ah, mira, con esto te van a crecer las nalgas, con esto otro te van a crecer las piernas. No, simplemente yo decidí usarlo, pues, Tal no cual. sé, o sea, sí, lo decidí usar porque pues, quise usarlo y yo ya había leído de que, no, pues con la OXA aumenta de masa muscular, pero, o sea, cosas como bien simples Sí. que no te, o sea, sin un trasfondo realmente con los efectos secundarios que iba a tener. Pero yo lo Y veía, luego, haz de cuenta como si, como la gente ve la proteína, este, con esa proteína te vas a poner así bien mamado. Ah, pues así yo veía la oxandrolona, así tal cual. y aparte me acuerdo que me comentaste que le dijeron, o sea, ya de entrada ahí es como que qué pedo con nuestra sociedad, pero que le dijeron que por qué no había usado, o sea, que ella debió de haber usado para ir a esa categoría. Pero ese fue, ajá, bueno, sí, me dijeron que, o sea, así tal cual me comentaron de que, oye, pero es que yo les dije que no, había usado bien poquitita dosis de Oxy, fue lo que usamos con Fer, muy, muy, muy leve, y yo le platiqué y me dijo, pero ¿cómo es posible que usaste tan poquita dosis para esa categoría? Para esa categoría tienes que usar más cantidades, más tiempo, que yo tenía mucho potencial, pero como no usé fármaco, por eso no quedé en un buen lugar. Sí quedé en un buen lugar, pero pues que por eso no había ganado, que porque no había usado el fármaco. Pero sí, eso me comentaron. Ahí yo de entrada, ahora sí que quisiera ampliar el tema y por así pongo el contexto de Marlene, de que siempre que tú tengas un razonamiento detrás de una decisión, por ejemplo, con Marlene, fue poquísimo lo que usamos y fue por 2, 3 semanas, porque toda la preparación se hizo sin algún uso de ninguna sustancia, no optimizamos nada. Ahora sí que fueron 2 semanas, en 2 semanas no vas a tener efectos androgénicos. Aquí lo que repito es la exposición continua a estos son los que hacen que las mujeres resulten con esos efectos masculinizantes o virilizantes. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué usan las mujeres transgénero que se quieren, que nacen siendo mujeres y quieren pasarse a ser hombres? ¿Qué usan? Testosterona. Y si vemos en México es una competencia, pero no lo ven así. O sea, literal,
se puede ahora sí que extrapolar a hacerte transgénero, pero nunca se relacionan los esteroides con el ámbito clínico. Y aquí los usan a dosis suprafisiológicas, hablando hormonalmente de la mujer. Mujeres que quieren volverse hombres, que respeto cualquier decisión de esa, solo pongo para que vean el ejemplo del trasfondo de esto. Son mujeres que aumentan su consumo de andrógenos y empiezan con rasgos masculinizantes, no en 2 semanas, no en 6 semanas, sino en un año, 2 años, y poco a poco van teniendo esos rasgos masculinizantes. Si lo trasladamos a una chica bikini, a una bikini tú la vas a ver en perfectas condiciones su primer año, pero esa bikini se convierte en máster y tiene 40 años, y si vamos a un evento, a cualquiera, vemos a las competidoras máster y cómo están, son las más dañadas. Entonces, repito, no es el uso, es la exposición continua. Entonces, ese es el punto clave aquí con las mujeres. Lo mismo, si volteamos a ver a la comunidad clínica que tiene síndrome de ovario poliquístico, que ahora sí que sus andrógenos están disparados y que tienen mejor, ahora sí que a nivel atlético, presentan mejores condiciones al tener su testosterona ahora sí que más elevada, con ambiente androgénico más alto, pues estas chicas se pudiera decir que están en un ambiente muy androgénico, pero sin el uso de ninguna hormona exógena. Simplemente hay un metabolismo más alto de andrógenos y para ellas se les administran ciertos, ahora sí que medicamentos para controlar ese hiperandrogenismo con ellas. Entonces ya vemos a dos poblaciones clínicas que son similares a una competidora bikini, wellness, figura, la que sea. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? ¿Cuánto usa una mujer que quiere pasarse a ser hombre, que ahora sí transgénero? Aquí tengo el estudio. Se ve como las mujeres que se quieren masculinizar con 45, 50 a 100 miligramos de testosterona a la semana, ya las pone en un rango de 500 nanogramos por decilitro, que en el hombre es de 300 a 800, 900. Entonces ya las pone en un rango fisiológico para un hombre, donde para esa mujer ya va a experimentar esos efectos virilizantes con 50 miligramos de testosterona a la semana. 50 miligramos. Eso sería el ciclo de una pro fácil, de una figura, no se diga de una woman physique, claramente lo es. Entonces, vemos que esas mujeres que se quieren volver hombres usan poquito y se vuelven hombres por el tiempo de exposición continuo. Entonces, si quieres, te paso por ahí, bola, Daniel, para ahorita seguir en el próximo. Diste con un punto clave que es lo clínico. Por ejemplo, para estudiar el abuso de estas sustancias, dudo que cualquier comité ético aprobara algún tipo de estudio de vamos a aprobar el uso de tantos miligramos en mujeres. Imposible. Entonces ya desde ahí cabe cuestionarnos de dónde obtenemos la información de que tal sustancia, no, esa tiene menos efecto tal, no, con esa no hay problema, con esa hay más. Ok, si estamos hablando de que el desarrollo de estas sustancias primordialmente, si no es que exclusivamente, se trata del ámbito clínico, en donde las dosis son diferentes, en donde el contexto fisiológico es diferente, en donde vaya, la finalidad de su uso es diferente, ¿qué nos hace sentir tan seguros para poder recomendarlos con esa certeza? De no, es que es esta sustancia, es oxandrolona, ¿no? La clásica, no pasa nada, o con los orales no pasa nada. Vaya, si no podemos, es imposible que tengamos ensayos aleatorizados controlados porque pues, ningún comité ético, como les comento, va a aprobar esto. ¿Cómo podemos pasar de ahí a dar recomendaciones? Creo que hay una brecha enorme en donde, ok, quizás todas las recomendaciones que tenemos respecto al culturismo parten de la anécdota, cosa que tendríamos que evaluar, híjole, con muchísimo escepticismo, y más aún cuando se trata de la fisiología de la mujer, en donde, haciendo referencia a todo lo que comentas, Fer, los efectos secundarios bien pudieran ser más exacerbados y algunos de ellos irreversibles.
Y un punto que también me gustaría aclarar para todas las personas que nos escuchan, de ninguna manera se trata esta conversación de satanizar o decir o crear una cuestión moral de las personas que los usan son malas personas. Y no se trata de eso, pero creo que sí es bien importante que por lo menos se visibilice lo que realmente sucede en las trincheras, cómo realmente una persona como tú, Marlene, experimenta todo este tipo de cuestiones, a qué costo viene, cuál es el posible beneficio. Y a fin de cuentas, pues no le vamos a decir a nadie no los consumas o sí consúmelos, creo que está más allá de nuestra labor y no es la finalidad, mucho menos de este podcast. Pero creo que lo más importante sería generar esa visibilidad y poder aportar un poco para una mejor toma de decisiones. E igual, ya ahorita que regresemos, me gustaría tocar un poquito el asunto de los efectos secundarios, por qué suceden, qué sería la diferencia entre hombres y mujeres, y bueno, pues ya a partir de ahí ir elaborando un poquito más sobre este tema. Perfecto, pues vamos al corte y ahorita regresamos. ¿Va que va? Pues listo, ya regresamos del corte. Dani nos estaba platicando un poquito respecto a este contexto, evidencia, recomendación que se suelen tomar como las bases para partir y o recomendar este tipo de sustancias y también pues no caer en esa satanización que estábamos comentando. Y ahorita antes de pasar al tema que habías dado pie, Dani, me gustaría comentar igual respecto a lo que estábamos comentando de la normalización del uso y de protocolos ya está establecidos que como mencionamos ahorita, la evidencia es difícil, no está, digamos, de alguna u otra forma no podemos darle un rumbo a este tipo de decisiones hasta este punto, lo mencionaba Fer, ¿no? A los ensayos, los estudios son meramente clínicos y aún así es algo bastante impresionante la seguridad que se crea ciertas personas, incluso ya ni siquiera las personas, o sea, ya incluso los mismos laboratorios, o sea, de que entras a Google y pon lo que quieras y el laboratorio ya te recomienda con cuánto que vas a usar, este te va a definir, este te va a dar masa muscular, entonces sí, es como que ahí tener bastante cuidado ahorita respecto a lo que estábamos comentando, y también tomar en cuenta eso, ¿no? Que lo mencionaba Dani, que la mayoría de veces es más anecdótico ciertas cosas, basarnos más en lo que una persona puede aportar respecto al tema. Y yo considero que ahí también es tener igual ese ser juiciosos respecto a la opinión de quién, lejos de pensar en que si esa persona o si tal coach o atleta ya consiguió cierta cosa, consiguió o está donde está por esto y por eso él sabe hacer las cosas. Entonces es más por ver sobre todo las cosas en el largo plazo. Ok, ya volviste a alguien tal vez pro, consiguió su carnet pro con este atleta, con este coach, pero como lo mencionamos, lo vemos en un año, lo vemos a corto plazo. Ver y seguir a ese coach y a ese atleta en el largo plazo y ver qué pasa después siento que podría darnos un poquitín más de pistas sobre si realmente podríamos tomar a esa persona en cuenta para este tipo pues, de preparaciones que se dan en el culturismo. Y pues bueno, ahora sí ya, Fer, te paso la bola. Y creo aquí el punto clave es que todo coach debe de ver a la chica como si fuera a estar asesorándola por más de 5 años. Con esto no quiero decir que Marlene o quien sea diga, yo tengo que estar con él 5 años, pero que todo coach tenga en mente que esa chica va a ir a él por primera vez y que depende de lo que él le ponga y el tiempo de exposición a estos, va a ser lo que la chica con otros coaches, porque casi todos se parecen a nivel de usar andrógenos con las mujeres, la chica va a estar en una exposición larguísima desde su primer impacto con estos hasta el último. Y el primer coach siento que es como que ahora sí el clave para decir, te voy a tratar como si estuvieras conmigo 5 años para visualizarte a largo plazo y exponerte el menor tiempo posible a estos andrógenos. Y aquí lo que me da risa es que los coaches se hacen de la vista ciega
y que no se fijen en los efectos androgénicos y que anden cuidando el corazón, riñón, hígado. Oh, cabrón, lo primero que vas a experimentar con la mujer es engrosamiento de la voz, crecimiento de vello, engrosamiento de clítoris ya en un futuro, rasgos masculinizantes. Incluso en el estudio de las mujeres transgénero, durante 1 año o 2 años, no recuerdo, se estuvieron midiendo, ahora sí que valores del riñón, corazón, marcadores inflamatorios, y no se vieron alterados con el uso de 30 a 50 miligramos de testosterona a la semana. No se vieron expuestos a efectos secundarios a nivel de órganos, sino a rasgos masculinizantes. Con esto no quiero decir que no nos fijemos en que si se va a dañar el corazón o el riñón, pero en menor medida que en un hombre, porque la mujer es altamente sensible a los andrógenos, o sea, tiene una sensibilidad muy alta a estos, que lo primero que va a experimentar son rasgos masculinizantes. Olvídate del corazón, del riñón, presta la atención a la dosis de oxandrolona que le estás dando por primera vez y por cuánto tiempo se la estás exponiendo. También aquí encajo otro aspecto clínico, se podría decir, mujeres posmenopáusicas que ya están arriba de 45, 50 años, 55, depende ahora sí de la individualidad de cada mujer, pero en estas mujeres, para ver cómo una terapia de reemplazo hormonal en ellas, cuál sería la dosis eficiente, se experimentó con de 3 a 5 miligramos de testosterona a la semana para ponerlas en rango fisiológico, para que su testosterona estuviera en rangos fisiológicos para la mujer, que suele ir de 20 a 40 nanogramos por decilitro. Yo aquí al final del podcast me gustaría dejar como que mi enfoque, cómo yo lo haría con una chica, pero ese es el rango fisiológico para una mujer normal. Entonces se les administraban de 3 a 5 miligramos. Y luego se experimentó cómo cuando con las transgénero que les ponen 50 miligramos, ya las sube a 380, 400, ya en rangos fisiológicos de un hombre. Entonces, es literal usar 10 veces menos. O sea, si usan 30, usar 3. No sé si me explico, pero para no llegar a rangos fisiológicos de un hombre, es mínima la cantidad que una mujer debe usar, si no se va a virilizar rápido. Perfecto, ¿no? Y siento que eso igual es a tomar bien en cuenta en lo que está planteado. O sea, esto no es la opinión de Fer, es lo que él cree, no es lo que está y es lo que es al final de cuentas. Y no caer en esto de que pues siempre es como que algo muy, muy común en esto. Digo, a veces nosotros que estamos como que más enfocados al entrenamiento con ciencia, las tomas de decisiones en nutrición con ciencia, y pues vemos todo lo que se puede generar nada más en esos enfoques, tocando temas ya más fuertes como lo menciona Fer. Tenemos evidencia clínica respecto a eso y es lo que es, o sea, a veces ya somos más seguros respecto a qué dosis funcionan, qué dosis no funcionan y como dices, o sea, la individualidad es clave, o sea, no se trata como de, Y en no, es mujeres sí es individualidad literal a más no poder. O sea, ahora sí que no es la famosa frase de tu plan es individual. No, sí debe de ser muy individual. Ya por último pongo un último estudio y me callo hasta el final del podcast. Pero en mujeres también pues menopáusicas, 50 miligramos de nandrolona, que es del famoso DECA de los 19 NOR, 50 miligramos al mes. Se experimentaron cambios notorios en la voz en 1 año. 50 miligramos de nandrolona al mes. Por semana, echen las cuentas, no sé cuánto sea. 50 a lo mejor, pues sí, poquito a la semana, pero al mes 50 miligramos, en 1 año ya tienes engrosamiento de la voz. Eso en 1 año. ¿Quieres competir por 10 años y usar nandrolona? Ahí pongo sobre la mesa el dato. Es una locura, en serio. Son cosas muy comunes, al menos en mi experiencia en el mundillo de los gimnasios. Chicas que, no sé, asisten con X persona y son comentarios tipo, pues si quieres ver resultados hasta que utilices algo.
nos habla de plano de un entendimiento, bueno, no sé si pudiera usar esa palabra entendimiento, de una perspectiva totalmente fuera de la Tierra, como que están en la estratosfera flotando con ideas que alguien les metió. No tengo la menor idea por qué suceda, pero vaya, uso de farmacología en chicas, número uno, que no quieren competir, que quizás simplemente quieren verse mejor, quieren verse más delgadas, qué sé yo. O por ejemplo, como Marlene, que ok, sí quiere musculatura, le interesa, vale, pero ¿qué los interesa en primera instancia? Aprender a entrenar, aprender a comer y ahí aguantar años, no porque sea una idea de, no, es que, qué miedo, no, no, ok, vaya, no vamos a tapar el sol con un dedo y decir que en el culturismo no se utiliza porque sería francamente ridículo, pero así de ridículo es también obviar las variables del entrenamiento, obviar las variables de la nutrición, obviar las variables de la fisiología, más específicamente en una chica, y saltarse directamente a la farmacología. Y más aún, creo que el problema más grande que yo alcanzo a ver en mi propia perspectiva sesgada como tal, es que se vanaglorie en ello. De ya hasta que estás consumiendo algo, ahora sí eres parte del team, ¿no? Como que ahora sí estamos hablando de culturismo en serio. No sé si algo así fue tu experiencia, Marlene, si había también esta parte como de, no sé cómo explicarlo, como de hasta que se utiliza algo es cuando ya estás haciendo las cosas en serio. Y algo que Ujú. comentaste también que me parece muy interesante es como cuando dejas de utilizarlo, todo se viene abajo, porque no tienes una base sólida ni de hábitos de nutrición ni de entrenamiento y dependes de algo que te está haciendo dudar, está quitándole calidad a tu vida, y entonces terminas en un limbo. ¿Nos puedes platicar un poquito más o menos de esa experiencia, no solo en cuanto a lo fisiológico, sino en cuanto a lo psicológico, de todo lo que conlleva la utilización? Pues cuando estás usando este fármaco, yo me sentía pues bien enojada todo el tiempo. Aparte pues de que la dieta la traía súper baja. O sea, me acuerdo que traía 5 comidas de puro pescado y espárragos. Y casi no traía carbohidratos, como media taza de arroz al día. Sí. Y pues ponle los fármacos y todo eso. Me sentía mal, me sentía bien de malas, no quería ver a nadie. Me decían algo y quería explotar, o sea, este, emocionalmente te da el bajón y gacho. Y ya cuando dejas de usarlo, también se pone bien fea la cosa, porque, pues, de hecho, cuando estuve con Fer, que me suspendió todo, pues bajé bien mucho de peso. Y decía así como de, no manches, o sea, me veo bien flaca, que no sé qué, y es muy tentativo otra vez como, "Ay, lo voy a volver a usar". Obviamente no lo sé, ¿verdad? Pero es muy como difícil, y si vuelvo a usar para volver a esa masa muscular que tenía, a ese peso que tenía, porque pues ya te ves al espejo, ya no te ves igual, ya no te ves grande. Y también otra cosa que me pasó, ahorita a ver si me pueden explicar un poquito, de que dejaba de usarlo y me sentía como si fuera pura grasa. No sé, obviamente es algo hormonal, pues, pero dejaba de usarlos y pues me desinflaba, pero me sentía como súper blandita, o sea, bien raro después de competir. Así como que se me iba todo así de plano, casi de una semana a otra. Bien raro me pasaba eso, pues. Y también me gustaría que me explicaran un poquito de eso, por qué pasa. Fíjate que algo que nos puede dar un poquito de luz y también a las personas que nos escuchen, como lo comentaba al inicio de este episodio, existe un posicionamiento que es, les digo, gratuito del American College, bla, 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 del 2021, y ahí nos desglosan los posibles efectos secundarios. Posibles porque, como bien comenta Fer, pues no es como que usar algo y ya, que usas por cuánto tiempo, si hay interrupciones, sino toda esa serie de variables. Si es hombre, si es mujer, qué sé yo, todo eso. Algo de lo que comentas es curioso porque así como lo platicas, lo describe el artículo y nos habla de posibles efectos psicológicos en donde se ve que se incrementa la agresión, pero también incrementa la confianza en uno mismo. Probablemente, como tú lo comentabas, Marlene, porque te ves más grande, porque a lo mejor te ves más fuerte en el gimnasio, notas eso, pero es transitorio.
porque así como incrementa eso, también incrementa la depresión, incrementan los cambios de humor. Vaya, ya yéndonos más allá, incrementa también el riesgo de pensamientos suicidas, el riesgo de realmente dar el paso, que insisto, no es por alarmar, no se trata de eso, no es la finalidad, pero los tenemos descritos y tenemos también, hay que entender eso, distintos grados de evidencia. Como es un tema difícil de estudiar, sino que imposible en ensayos aleatorizados, muchas veces nos queda evidencia de menor grado, que aún así, pues, si es lo segundo mejor que tenemos, pues necesitamos considerarlo. Si eso lo pones en conjunto con la demás serie de posibles efectos secundarios, entre los cuales algunos que ya mencionaba Fer, tenemos cardiometabólicos, hematológicos, hepáticos, musculoesqueléticos, renales, inmunes, endócrinos, reproductivos, y sobre todo en los reproductivos, es donde, haciendo un poquito la conexión con lo que comentábamos en el episodio anterior con Lau, algo de tu dieta que comentabas, traías puro pescado, dos granitos de arroz al día y espárragos al fallo, ¿no? ¿De qué nos habla de eso? Muy probablemente de una deficiencia energética relativa. ¿Cuánto tiempo duró esa deficiencia energética relativa? Pues habría que ver, digo, que una preparación en el contexto del culturismo old school, pues ya sabes, tus 12 semanas, ¿no? Pero sí nos habla de un aporte calórico bien bajito, lo cual ya por sí solo, déjate toda la farmacología, ya viene con toda su serie de efectos secundarios. Entonces ahí podemos entender y puede ser, me imagino para ti, tratando de ponerme un poquito en tus zapatos, lo frustrante de la situación. Que por un lado tienes que, pues sí estás dentro de lo que querías, que es el culturismo, sí te ves más grande, pero no del todo satisfecha, porque a lo mejor te sientes como que inflamada, que también es parte de los efectos renales también. Y a la par con ese humor como que está por todos lados y sin esa base sólida de nutrición y entrenamiento, cosa que viendo tus historias ya actualmente, pues se ve como que se ha hecho un trabajo muy grande en ese aspecto de cómo monitoreas tu progreso, de qué haces. Recuerdo una serie de historias que subiste, Marlene, de una parte cuando hiciste una descarga, que notaste que no estabas rindiendo, que estaban yendo hacia abajo tus cargas. ¿Y qué pasa ahí? Muy probablemente ya me atrevo un poco a comentar esto. Una Marlene del pasado probablemente hubiera incrementado las dosis. Pues, oye, ya estoy yendo hacia abajo, ¿no? Pero una Un poco Marlene, más. sí, segurito, ¿verdad? Es un clásico eso. Pero actualmente, ¿qué se hace? Tan sencillo como gestionar tu fatiga al propio entrenamiento. Antes de pensar en Descansas. cosas. Exacto, literal. Y a veces es tan sencillo como que parece erróneo, ¿no? Ajá, Entonces, híjole, sí. explicarte tal cual, y yo no me pondría en ese papel porque ese más bien sería un papel de un endocrinólogo, pero creo que sí tenemos la obligación, por lo menos, tanto como nutriólogos, entrenadores, si estamos en esta área del culturismo y demás, por lo menos tratar de educarnos un poquito más en el asunto y hacer el menos daño posible a las personas que acudan con nosotros. También ahí compaginándolo con lo que mencionó Marlene del por qué después de usar como que te desinflas, ahora sí que es ver mucha serie de variables, una, qué esteroide estabas usando y que casi todos estos tienen cierta retención de agua porque se activa, digamos, un sistema que se encarga el riñón ahora sí que de regular todos estos intercambios de fluidos, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ese nombre que me caga decirlo tan largo, pero es básicamente la activación de este sistema es la que desencadena ahora sí que a un acúmulo muy notorio de agua por un desbalance electrolítico. Y si nos vamos que si hay hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento se ha visto en estudios en mujeres que 9 unidades, que es una dosis que quiero esperar que nadie está usando, a menos que pese 140 kilos y esté en un Mister Olympia, ok, pero 9 unidades en mujeres se estudió y se vio como incluso de masa muscular no se ganó nada y la mayoría era aumento brusco de agua corporal. Entonces, ahí tenemos el lado de la hormona de crecimiento, ya los andrógenos que activan el sistema renina angiotensina aldosterona, la hormona de crecimiento también altera la aldosterona, hay mayor reabsorción de sodio, el sodio acompaña al agua y te ves hinchadísimo, a eso añádele si se usaron diuréticos, quién sabe, entonces es una serie de variables que También eso sé. sí, hay que considerar y que ese desinflar, pues a lo mejor la mayoría era de agua y sí, si tus niveles de estradiol están bajos, es la hormona
más anabólica que puede existir en la mujer. Si están bajos, pues ¿de dónde vas a retener masa muscular? Si la testosterona también está disminuida por la disponibilidad energética baja que mencionaba Daniel, o por esas adaptaciones negativas, si tus hormonas tiroideas están bajas, también puede afectar a la ganancia de masa muscular. Y es una serie de variables, ahora sí que impresionantes, que se deben de tomar en cuenta. También, si volteamos a ver, otra vez poniendo algunos datos sobre la mesa, que cuando comparamos la población clínica, o sea, porque como dice Daniel, lo del culturismo ahora sí que es anecdótico, pero ya tenemos las dosis que se usaron en mujeres transgénero, 50 miligramos a la semana para masculinizarlas. Ya tenemos que las que tienen síndrome de ovario poliquístico están sus niveles de testosterona elevados y favorecen los efectos masculinizantes. Ya tenemos que se usan para el tratamiento del cáncer de mama, los que no se pueden convertir a estradiol, como sería el Masteron, Primobolan. Esos se han estudiado en dosis de 300 miligramos. Incluso el Primobolan hay un estudio de 1200 miligramos. Entonces, ¿los esteroides son seguros? Podríamos decir que seguros son porque se han estudiado en dosis y con aspectos clínicos, pero no podemos decir que no van a causar algo, sino eso es en aspectos clínicos. ¿Cuánto debería de usar una mujer competidora? 10 veces menos que lo que se está estudiado en el aspecto clínico. Entonces, la dosis es bajísima, no voy a decir dos, mucho menos, pero pongo el contexto de que si se usan 300 miligramos de Masteron para el cáncer de mama y se ha estudiado, no, eso no va a usar una competidora, estamos claros de verlo así, porque es para otro fin. Entonces, pues ya de entrada con estos datos que tenemos, muchas chicas pueden estar usando esto, pero regresaba que, que si vemos 20 miligramos de oxandrolona diarios, son 140 miligramos a la semana de oxandrolona, 140 miligramos de oxandrolona a la semana. Hay una proteína que digamos que va fijada, que se llama CHBG. Esa aumenta bastante y por ende la testosterona libre baja mucho y los efectos androgénicos, pum, se disparan con 140 miligramos a la semana. Eso comparado con 5 miligramos de testosterona a la semana, o sea, la oxandrolona es segura para las mujeres. ¿Cómo puedes decir que es segura si a la semana no estás contabilizando nada? O sea, estás contabilizando por día, pero no, la testosterona es peor que la oxandrolona. Ahí la dosis es la que es clave y la exposición continua, tal cual. Y es muy importante ahorita que lo mencionas, Fer, respecto a todo lo que estás arrojando ahorita, que como lo menciona Dani, tal vez no son estudios que, digamos, podamos extrapolar tal cual respecto a que, como lo mencionamos igual, va a ser muy difícil, prácticamente imposible que en algún punto se lleven estudios en atletas, en culturistas respecto a esteroides y ver los efectos secundarios en el largo plazo, pero la base que ahorita estás arrojando es bastante importante que ver en situaciones en las cuales claramente los requerimientos van meramente primero para el objetivo, a veces en la búsqueda de la salud tal cual, o bueno, como ahorita lo estabas mencionando, en personas que quieren cambiar de género tal cual, y ver las dosis que se ocupan en los estudios, ver los efectos que pasan en los estudios y dejarlo claro, o sea, dejarlo en ese punto, o sea, dejar que no, como lo mencionamos, no estamos diciendo como de no usen, esto es súper malo. Al final de cuentas, cada quien debe tener la mayor información para tomar su decisión y es Ahí, completamente... ahí solo para recalcar algo Ujú. que erróneamente lo dije, la CHBG baja bastante y por ende aumenta la testosterona libre. Si aumenta la testosterona libre, hay efectos androgénicos masculinizantes. O sea, ese era el punto. Dije que la CHBG hacía lo contrario, pero bueno, ya, para corregir eso. Ok. Entonces, bueno, y ya respecto a lo que estábamos comentando,
Pues es cuestión de ver los datos, de ver las cosas como son, dejar de pensar que siempre vamos a ocupar Oxa y Boldenona porque es el ciclo básico y si no, nunca voy a llegar a ganar ninguna competencia. Siento que hay que dejar como que un poquito eso principalmente de lado. Y digo, ya lo hemos comentado igual en anteriores podcasts, ¿no? Que llevar a un atleta de culturismo, llevar a alguien que quiere llevar su cuerpo a ese nivel, es un manejo y conjunto de variables gigantesco. Y a eso ahora súmale el uso de farmacología, pues se multiplica todo. O sea, todo de alguna u otra manera se multiplica para llevar un poco mejor a esa persona al punto. Marlene, me gustaría que ahorita para empezar como que un poquito a ir cerrando la plática, que nos contaras, digo, ahorita nos estuviste diciendo respecto a que, pues esa frustración que tenías, respecto a que si empezaste de, cuando dejaste de usar y querías volver como que esa abstinencia por no dejar las sustancias. Sin embargo, quiero que nos comentes un poquito, sí, tan cual, la transición, cuando empezaste a ver las demás variables, cuando empezaste a ver, ok, y si mejor me focalizo en mejorar mi entrenamiento, si mejor me focalizo en mejorar mi alimentación, mi descanso, me gustaría que nos platicaras como que un poquito ese proceso de cara a ver como que todo el mundo que hay detrás antes de fijarte en la farmacología, dar como que ese paso de ver eso y de empezar como que a ver las variables tal cual. Sí, pues con Fernando al principio me costó bastante, pues como llevar un registro tal cual de literalmente de todo lo que de todo lo que hago en el día, pues, mis pesos y todo. Antes ni siquiera, bueno, siempre cambiaba de rutina. Todos los días era una rutina diferente y me costó bastante entender, mmm, pues es que como los mitos de antes de que el músculo se acostumbra, hay que estantear, o hay que, todo ese proceso me costó bastante entenderlo. Fíjate, o sea, me metí en un montón de cochinadas antes de entender lo basiquísimo del entrenamiento. Y te apuesto que muchísimas personas eso hacen o están haciendo todavía. No entienden lo básico del entrenamiento, o sea, te puedes ahorrar muchísimos problemas con el simple hecho de entrenar bien, con comer bien, descansar bien, te puedes ahorrar años de vida, así, tal cual, porque pues, te baja tu calidad de vida muchísimo el uso de fármaco constante y poder entender todo eso que les acabo de decir, entrenar bien, comer bien, se me fue el rollo. Ahorita puedes, a ver, dale. ¿Qué, verdad? No, que puedes, ahora sí que como ya lo aprendiste, digo, no al 100%, pero estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es tu visión? Bueno, incluso ahorita que ya vamos a hacer la primera exposición al uso de algo, después de 2 años, 1 año y medio, Uh-huh. no sé cuánto llevas exactamente conmigo. Como año y medio, más o menos. Casi Sí. 2 ya. Entonces, pues Marlene, que ahora sí que nunca vamos a exprimir todas las variables, pero en el contexto de Marlene, que ya no puede ir a una competencia de WNBF hasta dentro de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya está del otro lado, entonces solo hay que hacer mejor las cosas. Entonces, Marlene, ahorita ya vamos a empezar a dar ese brinco y ahora sí que esto, total nombre a Víctor Black, que es alguien que ha propuesto esto y que a mi forma de verlo es muy, muy interesante. Con Marlene, su primera exposición ahorita, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con una chica? Pedir análisis. ¿Qué se tiene que hacer? Verificar testosterona total, testosterona libre, progesterona, estradiol, DHA y LH y FSH de entrada. ¿Por qué? Porque antes de hacer alguna exposición, algún andrógeno y de preferencia
en la fase lútea. ¿Por qué? Porque es donde puedes, digamos, previo al ciclo menstrual, donde puedes ver bien cómo están esas hormonas en sus valores, digamos, más reales. Si hablamos de la fase folicular, pues es ahora sí que el mejor entorno anabólico porque hay un pico de estradiol impresionante, pero en el día 21 del ciclo, como se lo pedía Marlene ahora, fue donde tomamos las analíticas. Contexto hay mucho, pero antes de entrar a andrógenos se deben de optimizar todas las posibles rutas anabólicas que hay antes de lo androgénico, porque quieres minimizar esa exposición continua a estos. Entonces, ves la testosterona, en qué rangos la tiene la chica. En 20 nanogramos por decilitro hay estudios, en el estudio de las mujeres posmenopáusicas, se ve como pasando de 100 nanogramos por decilitro ya aumentan los efectos virilizantes. Entonces, un HRT, una terapia de reemplazo hormonal en la mujer, de 40 o de 50 a 100 nanogramos por decilitro, ese sería el punto en donde debería de tener su testosterona optimizada para fomentar un mejor ambiente anabólico, sin ningún efecto androgénico. Y luego, checas estrógenos. Si los estrógenos están bajos, los optimizas. ¿Con qué? Pues puede ser con testosterona o con DHA, cuidando que nunca supere el rango fisiológico. Entonces ya tienes optimizada la testosterona, el estrógeno. Comúnmente en una chica eso están por debajo en una preparación y cómo vas a crear un ambiente anabólico sin estrógenos y sin testosterona. Entonces, primero es optimizar lo que ya tienen, sus hormonas, que la progesterona esté en rangos, que el estrógeno esté en un rango superior, que no afecte negativamente a la pérdida de grasa y que su testosterona esté en un rango fisiológico natural, pero que no supere a lo fisiológico para que no vengan los efectos androgénicos. Entonces, en el caso de Marlene, si no mal recuerdo, sus estrógenos es dominante de estrógenos Marlene. Entonces, ¿qué haces? Es que si metes DHA para subir la testosterona, el estradiol se puede disparar y ya el estradiol más alto no interesa en una preparación. Pero de entrada poner una base de TRT, hablando de terapia de reemplazo hormonal como testosterona, y el estrógeno, bajarlo a un rango más óptimo y que la progesterona esté en un ratio, no hay un ratio como que específico, pero 10-1. Si el estradiol lo traes en 30, la progesterona en 3, un ejemplo. Entonces, primero es eso, es lo que yo pienso que con una chica antes de entrar a lo androgénico es optimizar sus hormonas y luego voltear a ver otros compuestos que no ofrecen efectos androgénicos. ¿Cuáles son? Y el más simple, creatina. Otro, hormona de crecimiento. Otro, insulina. Otro, pues ya la propia testosterona a rangos fisiológicos. Telmisartán, metformina, yoimbina, clenbuterol, pum, hay mucha serie de fármacos que no ofrecen efectos androgénicos y que por otras rutas pueden promover el anabolismo o no exponerte a esos efectos androgénicos. Entonces, eso es lo clave con cualquier chica, no tocar la oxandrolona, no tocar ningún fármaco, hasta antes no optimizar todas las rutas anabólicas que no ofrecen efectos androgénicos y que mediante esas rutas promover el anabolismo o poner efectos anticatabólicos, con el caso del clenbuterol, la hormona de crecimiento a nivel de pérdida de grasa funciona bastante, moviliza ácidos grasos, la metformina, si estás usando hormona de crecimiento, puedes ayudar a la sensibilidad a la insulina, el telmisartán por la ruta del sistema adrenal-angiotensina aldosterona, a promover también una mejor sensibilidad a la insulina. En el caso de, bueno, insulina casi no es viable en mujeres, clenbuterol anticatabólico, también promueve receptores beta 2, más gasto calórico. O sea, hay muchas rutas antes de lo androgénico. Esa es como que la clave. Ok, pues perfecto. Creo que Fer nos ha dado un contexto bastante amplio respecto a qué y por dónde podemos empezar a abordar el hecho antes, mucho antes, de decir, ok, creo que es hora o creo que tal vez en este contexto lo mejor sería o implementaremos el uso de farmacología. Entonces, pues creo que Fer lo dejó bastante claro. Y ojo,
Otro contexto, hablo de una chica que ya optimizó de manera natural todas las variables del entrenamiento y que dice, ¿sabes qué? Soy natural, pero quiero dar el brinco. Ok, vas a darlo, pero tu última exposición va a ser a los andrógenos. Tu última exposición va a ser a la oxandrolona, a la testosterona a dosis suprafisiológicas, al primobolan, al masterón. Tu última, antes de esa exposición a la oxa, que es la primera de muchas, Sí, sí. antes no experimentaron con otras rutas anticatabólicas o anabólicas como la creatina, o sea, algo tan sencillo y que se pueden optimizar como darle clenbuterol, y no digo que no sea, que no tengan efectos secundarios, o sea, no estoy diciendo que la hormona de crecimiento es buena, ni que el clenbuterol es bueno, pero que si vas a hacer tu primera exposición, definitivamente no es la opción, la primera, la oxandrolona. Sería la última antes de optimizar todo esto y usar poquito de esto, poquito del otro, que optimice el anabolismo, que promueva un mejor ambiente antes de lo androgénico. Y también respecto a todo lo que ya comentó Fer, como lo mencioné, pues ya de alguna u otra forma tenemos esta visión más amplia respecto a el culturismo, a una persona que quiere competir, a una mujer que quiere competir. Ya vimos todo el espectro que puede existir alrededor y que verdaderamente tener, como dice Fer, la primera exposición que sea la OXA, pues como que sí es un pedo bastante delicado y que pues creo que Marlene ahí nos puede, respecto a todo lo que ya ha platicado, pues nos dejó bastante claro respecto a qué cosas pueden pasar. Y pues bueno, ya para ir igual cerrando un poquitín el podcast, Marlene, me gustaría que nos platicaras o que dejaras como que tu pensamiento final respecto pues a todo lo que platicamos, algo que quieras dejar, algo que quieras igual compartir extra. Pues que no usen fármacos, aunque vayan a competir, como dice Fer, pues ahora sí que expriman antes todas las variables posibles que puedan controlar de una manera natural, que no se dejen guiar por cualquier coach, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen estudios y te están recomendando fármacos, están dando dietas que ni siquiera tienen su carrera de nutrición y ya te están poniendo fármacos. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? O sea, que pues mejor duren, o sea, que lleven una preparación, si pueden, toda su vida natural, porque es mejor la masa, bueno, lo que yo noté también, que con el tiempo que no he usado fármaco, por ejemplo, dejé de entrenar porque me dio COVID, y no sentí como que perdí peso o bajé de masa muscular en comparación cuando traía fármaco. Dejaba de entrenar una semana y sentía que se me iba todo súper rápido. Entonces, cuando estás de manera natural, siento pues las ganancias, yo en mi experiencia siento que son más reales. El entrenamiento lo puedes, no sé, o sea, tienes más enfoque en los entrenamientos porque realmente te enfocas o sea, en ganar fuerza, en controlar las variables para seguir progresando. Cuando traes fármaco, puedes entrenar, o sea, levantas una mancuerna y pues creces, o sea, cuando eres natural, ahora sí que pues cuidas todas esas variables para poder crecer y poder llevar un entrenamiento adecuado. Así que, pues, yo de todo corazón le recomiendo que son mujeres, más mujeres, pues que no usen ninguna sustancia porque pues después se van a arrepentir, porque van a tener efectos secundarios que ya no van a poder, ya no van a ser la misma persona, la misma mujer que antes de, o sea, de usarlos. Así que pues no usen nada sin antes estar con una persona que realmente... Tuvimos un pequeño corte, pero ahora sí, Marlene, una disculpa. Ahora sí. Les decía pues que no se dejen guiar por cualquier persona y que siempre estén cuestionando todo, el porqué de todo, por qué tienes esas calorías, por qué te están poniendo esos ejercicios, cuestionar todo y obviamente al igual que el fármaco, cuestionarlo. Si ya lo vas a decidir usar,
pues cuestionarte todo y informarte al 100% con las personas correctas y llevar siempre pues un cuidado en general durante todo tu ciclo, análisis, todo, porque pues mucha gente no se cuida, nada más los usa y tan, se acabó. No se hacen chequeos, no se hacen chequeos cuando te los pide tu coach, porque pues les vale, pues o sea, no quieren cuidar su salud, pero sí, con ese cierre que pues se cuiden y que tomen las decisiones conscientemente. Perfecto, pues Marlene, muchísimas gracias. Dani, no sé si quieras agregar otro comentario ya para ir terminando esto. Solamente el agradecimiento final a Marlene por la apertura, por la disposición de hablar de un tema que no siempre se comenta de forma abierta. Pues a lo mejor porque sigue siendo tabú y porque a pesar de que es tan usual, tan común que lo veamos, no se habla así, que ya mencionaban ustedes antes de que comenzáramos a grabar que en algunos podcasts se llega a tocar el tema, pero así muy por encimita, que eso sí considero personalmente que no es correcto, porque no pinta un panorama de lo que realmente puede esperar una persona cuando se adentra a ese mundo. Y creo que la experiencia de Manuel, pues para más que uno o una, espero les sea de utilidad, que realmente tomen su consejo de por lo menos investigar un poquito, de informarse sin ninguna especie de prejuicio, de ok, vaya, mi decisión es tal, ¿qué me dice la literatura al respecto? Y sobre todo buscar buenas fuentes de información, no opiniones, no lo que me dijo aquel, sino más bien evidencia científica. Insistimos mucho en ese rollo, no porque lo digamos desde una perspectiva elitista, sino porque cualquier opinión pues va a estar sesgada por la propia persona que emite su opinión. Entonces lo mejor que nos queda pues es hacer uso de la evidencia y esa es nuestra gran insistencia en ello. Así que, de nuevo, mil gracias, Marlene, por tu tiempo. De verdad, un gustazo poder aprender de ti. Y ojalá no sea No, gracias a la última ustedes. ocasión. Perfecto. Fer, no sé si quieras agregar un comentario igual para ya cerrar este episodio. Muchas ideas, ahora sí que cruzadas por mi mente, pero pues que es mucha responsabilidad de los coaches, tan siquiera en México, aquí, el trabajar con chicas y que lo hagan de una manera muy ética y muy responsable y que piensen en su carrera a largo plazo, porque es el parteaguas que va a dictar hacia dónde van a ir dirigidas más con los efectos secundarios, que en ellas es prácticamente irreversibles, que vean su culturismo en 5 años, en 10 años, que no vean su ciclo de 10 miligramos de oxa por 6 semanas, y que luego en el otro año otras 6, y luego al otro otras 6, y luego al otro 12, y luego ya soy pro, y todo el año. Entonces es una visión a largo plazo que hay que ver bastante, y pues que así ahora sí que el modelo seguro de utilizarlo en chicas es que su exposición sea lo más alargada posible, como lo comenta Víctor Black, que es al que yo considero ahora sí que alguien que sabe mucho del tema y que es al que yo he leído, que su última exposición sea con andrógenos, que antes experimenten otras vías anabólicas, hablo si ya están de este lado, para promover el crecimiento, la pérdida de grasa, antes de tocar cualquier andrógeno, y ver sus valores hormonales que estén en rangos óptimos, porque si una chica la tiene la testosterona en 20 nanogramos, la puede subir a 40, va a crecer. Entonces, si los estrógenos los tiene por debajo y los subes a rangos fisiológicos, va a crecer. Si su progesterona está baja y la pones en rango favorable, va a crecer. Si su DHA está baja y la pones en rangos favorables, va a crecer sin uso de oxandrolona, sin uso de testosterona, sin uso de nada. Simple suplementación que puede estar ahí a la venta en cualquier sitio y que así se optimizan los valores hormonales de una mujer. Perfecto, pues ya yo como comentario final, igual, Marlene, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por platicarlo aquí de esa manera, en serio, se agradece bastante. Em, y pues nada, pues ya creo que lo han dejado bastante claro todos respecto a la toma de decisiones en base a esto. Y pues bueno, la mayoría de nuestros oyentes pues saben que somos Gym Rats, saben cómo relacionamos todo este tipo de temas y creo que
ya tomar decisiones en base a ayudas farmacológicas, pues creo que es un tema bastante complejo que, vaya, Fer dejó bastantes cosas sobre la mesa, Marlene también dejó bastante experiencia respecto a esto, y pues Dani igual nos comentó respecto a como todo lo que puede haber detrás antes de, vaya, entrar en esa ruta que, como lo mencionan, pues si se hace mal, si se hace por hacer, pues los daños en mujeres son irreversibles. Entonces, muchísimo, muchísimo cuidado con todo. Al final de cuentas, como siempre lo dejamos, el mensaje es, ve a quién sigues, pensamiento crítico ante todas las cosas, infórmate, y al final de cuentas cada quien toma la decisión que mejor le venga. Pero pues bueno, con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias, Dani, Fer, Marlene, otra vez. Pues nada, este fue el episodio número 14. Nos estamos viendo la siguiente semana. Si están en Spotify, dense una vueltecita por YouTube. Si están en YouTube, igual pues por ahí dense una vueltecita por Spotify. En YouTube voy a dejar en la descripción el link de todos, el link al Instagram de Marlene, para que vayan a seguirla. Igual le gusta todo este mundillo, entonces vaya, se la van a pasar muy bien ahí siguiéndola en su cuenta. Y pues bueno, nada, aquí lo dejamos. Cerramos este episodio y nos vemos el próximo. Carga más que su chico. Nos vemos el próximo viernes. Carga más que todos los que estamos aquí juntos y todos los que nos están escuchando. Queda corto. Nos estamos viendo. Bye bye. Adiós. Gracias.